Bueno, la fecha de la independencia de Colombia aquí fuera del país pues representa una unión para todos los colombianos que estamos fuera, para todos los que estamos en el extranjero, pues representa como el día nuestro, ¿no? Pues esa fiesta se transforma en que mostramos nuestras culturas, nuestras raíces, nuestras costumbres y todo lo que tiene Colombia por ofrecer, que es mucha riqueza tanto cultural, gastronómico y mostrar la alegría que transmitimos nosotros los colombianos. Llevo aquí ya casi 20 años en España. Yo pienso que es importante porque bueno, es una fecha importante de recordar y de que siempre la tengamos en cuenta todos los colombianos, porque bueno, de alguna manera tuvimos esa soberanía a partir de ese momento y bueno, yo considero que eso es de gran importancia. Y orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Pues a todos los españoles, y no solo españoles, sino también de todo el extranjero, porque aquí para mucho extranjero, lo celebran. Les llama mucho la atención la comida, preguntan mucho qué es, y lo prueban, y les gusta demasiado. Entonces, a todos los españoles les agrada el que nosotros celebremos este día para nosotros. Es curioso que celebrando la independencia de Colombia, de los españoles, y estamos celebrándolo aquí en España. Pues sí, yo pienso que también aquí la cultura española pues también está teniendo un conocimiento más amplio de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó en la colonización. Pero bueno, yo pienso que es un enriquecimiento multicultural, tanto de la gente de allí en Colombia como la gente aquí viendo cómo sucedieron las cosas y todo. Bueno, que es pasado, pues pasado quedó. Orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. La verdad que la comunidad colombiana en los últimos 3 años se ha triplicado, ha crecido demasiado. Ahora mismo hay muchos grupos, la verdad que se unen, tienen grupos de encuentro, pero no están asociados, no están organizados de una forma registrada, pero sí se organizan para todo lo que se pueda dar a los nuevos colombianos, incluso a nuevos asturianos, como solemos decir. Se ayudan para lo que necesiten, para ayudarse a encontrar trabajo, si necesitan ropa, si necesitan comida. Siempre la verdad que aquí por lo menos en Gijón hay un grupo que colabora de esa manera, pero no de una forma organizada. Pero sí falta organización, falta más integración de la gente, que se organice más a nivel de asociaciones. Hace falta realmente, y yo pienso que es importante porque de alguna manera pues la gente cuando está vinculada a una entidad, a una asociación, pues tiene más respaldo para muchas actividades, para muchos servicios, para muchas solicitudes de tramitación de documentos, de papeles, de ayudas, de subvenciones, y eso falta. Yo pienso que eso falta ahora. Muchacha, música y trago en la sierra de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.